Bueno, excelente. Empezamos entonces. Buenas tardes a todos, o buenos días. Yo soy Diego Souza del INPE de Brasil y esta es la segunda teleconferencia del Grupo de Trabajo Regional de Procesamiento y Visualización de Datos. También tenemos con nosotros Marcial Garbanzo de la Universidad de Costa Rica, que es coacher de este grupo. Marcial, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Sí, es un placer estar aquí. Eh, el grupo me parece que es una excelente idea y me parece que estamos las personas adecuadas para lo que queremos lograr. Entonces es un placer tenerlos aquí con nosotros hoy y vamos a hablar de varios temas importantes hoy, inclusive la reunión RECO que pasó hace unos días. Entonces, continuemos. Adelante. Excelente. En nuestra primera teleconferencia introducimos el grupo de coordinación de requerimientos de datos satelitales de la OMM que originó este grupo de trabajo. También hablamos un poco del por qué este grupo fue creado y también sugerimos cómo puede ser la dinámica de trabajo de este grupo. Y luego vimos varias presentaciones de nuestros colegas sobre las interfaces de visualización de datos en sus instituciones y la mayoría de ellas desarrolladas por los propios miembros, ¿no? Y luego finalizamos con una discusión abierta y algunas acciones. Recordando los objetivos de este grupo de trabajo, primero, que es facilitar la generación y utilización de productos satelitales, uniendo los esfuerzos de desarrolladores de diferentes países miembros. Y también fomentar la creación y distribución de soluciones de código abierto, como scripts y herramientas de visualización. Y esto es exactamente lo que vamos a tener hoy, ¿no? Vamos a tener una presentación de mi colega del INPE, Douglas, que es el desarrollador de la herramienta DSAT. Él va a presentar las herramientas abiertas usadas en el desarrollo de DSAT. Y luego Miguel Arturo y los demás colegas de Chile van a presentar la herramienta GEOS, el Geoportal Observacional de Código Abierto, que también es una excelente herramienta desarrollada en nuestra región. Y luego vamos a ver algunos detalles de procesamiento de los productos GLM que hemos acordado en la última reunión y vamos a finalizar con una discusión abierta y algunas actualizaciones. Un detalle interesante es que la presentación del DSAT fue solicitada por nuestros colegas de Meteo Chile. Y ellos están interesados en desarrollar algo semejante y están muy interesados en conocer los detalles de desarrollo para que tengan un buen punto de partida. Y es exactamente la idea de este grupo. Entonces me gustaría agradecer a nuestros colegas de Chile por esta solicitación. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir con la introducción de los participantes en esta reunión. Acá tenemos una lista de las personas que están en la lista de correos. Vamos a ver acá en la lista de participantes. Tenemos a Alejandro Correa. ¿Nos escuchas? Bienvenido. Hola, buenos días, buenas tardes, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. También tenemos a Alejandro Sierra de la Node México. Hola, Alejandro. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar aquí. Andrés Moneta del Laboratorio de Energía Solar. Hola, Andrés. Hola, buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Mi colega Douglas Uba del INPE de Brasil. Douglas, tudo bom? Olá, tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui e vamos apresentar aí o que for possível para auxiliar vocês aí nas tarefas. Obrigado, Douglas. Muchas gracias. También tenemos Edison Cruz del INAMI Ecuador. Hola, Edison. ¿Nos escuchas? Hola, sí, buenas tardes con todos. En mi caso yo estoy como observador nada más porque mi tarea no guarda relación, pero como siempre estoy interesado en apoyar estos desarrollos. Excelente, muchas gracias, Edison. También tenemos a Eliana. Hola, Eliana, ¿nos escuchas? Eliana. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Gustavo Quesada, de Chile. Hola, Gustavo. Hola Diego, ¿cómo estás? Acá saludo de la AMC. Gracias. Herman, o Paso. ¿Nos escuchas, Herman? Hola, hola, sí, Diego, y yo estoy con el proyecto GEOS, acá de Chile. Excelente, muchas gracias, Herman. Joel, Ixcamparís, de Guatemala. Buenos días, Joel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Excelente, gracias. También Liber Dobat, de Uruguay. Hola, Liber, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Veo a Luciano Vidal. Hola, Lucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También Luis Marín. Bienvenido, Luis. ¿Nos escuchas bien? Hola, ¿cómo están? Sí, estamos con un problema aquí de compatibilidad con Teams y Linux, pero estamos todos presenciando a través del equipo de Eliana. Muchas gracias, Luis. También tenemos Marta Caneo, de Chile. Hola, Marta. ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, todo bien. Gracias por esta reunión. Gracias a ti. Miguel Fernández. Hola, Miguel. Hola Diego, todo bien por acá, también de la Universidad Católica de Valparaíso y el proyecto GEOS. Muchas gracias, Miguel. También tenemos Sandra Torres, de Ecuador. Hola, Sandra. No te escuchamos. Estás con el micrófono apagado. Listo, bueno, un saludo a todos, qué gusto poder estar aquí y formar parte de este grupo. Muchas gracias, Sandra. Y por último, Sergio Rodríguez. Hola, Sergio. Hola, acá estamos. Gracias por la reunión. Muchas gracias. Yo creo que estos son todos, ¿verdad? Si hay alguien más, por favor, pueden decírselo. Creo que sí, creo que no ha entrado nadie, pero si alguien faltó de presentarse, adelante. Ok. Bueno, excelente. Muchas gracias a todos. Y ahora le paso la palabra a Douglas, que va a presentar la herramienta DESAT. Douglas, você pode compartilhar sua tela e apresentar o DESAT para o pessoal. Douglas, creo que sus diapositivas están en inglés y va a presentar en portugués. Si durante la presentación tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden enviar vuestras preguntas en el chat y cualquier pregunta que tengan pueden enviar en el chat y después de la presentación vamos a intentar responder todas las preguntas, ¿ok? Muchas gracias. Douglas, pode... A gente está vendo sua tela. Sim. Não está maximizada ainda. Agora sim? Agora sim. Tá. Posso começar? Pode sim. Tá. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. De poder apresentar aqui um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido na divisão de satélites. Eu sou colega do Diego no INPE, né, na divisão de satélites e sensores meteorológicos. E, como ele disse, eu vou conduzir a apresentação em português. Eu tentei deixar os slides em inglês para facilitar, talvez, o entendimento e o compartilhamento dessas informações. E então é isso. O DESAT é o foco dessa apresentação, né, que é uma aplicação para visualização interativa de dados, né, provenientes do satélite GOES-16, desenvolvida aqui pelo INPE. A organização da apresentação, eu vou começar contextualizando um pouco sobre o problema, falar um pouco sobre a questão do volume de dados, né, do sensor ABI a bordo dos satélites da família GOES-R. Um segundo ponto, eu vou falar um pouco sobre essa especificação, é a Tile Map Service Specification, que é um ponto-chave no desenvolvimento dessa ferramenta. E, por fim, a gente pode tratar um pouco mais da aplicação DESAT, que eu vou apresentar a arquitetura do software e as principais tecnologias utilizadas. E, no final, algumas questões que me foram pré-enviadas
pelos colegas aqui, e aí a gente abre para uma conversa para a gente poder tentar tirar algumas dúvidas e alinhar para a gente conseguir um bom resultado dessa apresentação. O DSAT é uma aplicação web, né, que foi desenvolvida pelo INPE para visualizar os dados do GOES 16. Acredito que muitos aqui já tenham acessado a aplicação. Ela vive nesse endereço, né, o cptec.imp.br/DSAT. Aqui uma imagem mostrando a interface gráfica. Algumas informações sobre o DSAT. Ele está operacional desde fevereiro de 2020. A gente conta na plataforma com 38 produtos, incluindo os canais espectrais do sensor ABI, algumas composições usando cores de mapa de cores, desculpa, alguns produtos RGBs e também dados do sensor GLM. É uma aplicação que já foi desenvolvida pensando, né, de ser responsiva, ou seja, ela funciona tanto em ambiente desktop e mobile. Ela inclui diferentes funcionalidades e opções para que o usuário possa interagir com os dados, né? E uma das características principais é que a gente está visualizando o setor full disk, né, os imageamentos full disk do GOES, na projeção original do satélite e com a frequência de 10 minutos que a gente consegue hoje no modo 6 operando o satélite GOES. E como curiosidade, a gente processa aí em torno de 5.000 e poucas imagens por dia. Como eu disse, são diferentes funcionalidades. A aplicação se assemelha bastante com uma aplicação de mapa, né? Então, você tem opções aqui de zoom, de navegação, um controle para animação, bastante importante nesse tipo de aplicação. E a gente vem tentando desenvolver cada vez mais funcionalidades e deixar a ferramenta cada vez mais poderosa para a gente conseguir visualizar esses dados na sua potência máxima. Um pouco do contexto, o DSAT ele nasceu junto com a aquisição do INPE, de uma estação GOES-R, lá em 2020. A gente recebeu a antena e as máquinas de processamento. E com a chegada da estação, a gente concluiu que a gente precisava construir uma aplicação que fosse capaz de atender os avanços significativos que o GOES proporcionou. Então, a gente tem uma frequência temporal alta, né, imagens a cada 10 minutos. A gente está interessado em usar toda a capacidade da resolução espacial, que varia de 500 metros a 2 quilômetros. E a gente estava pensando em não usar algum tipo de reprojeção, a gente visualizar o dado na projeção de aquisição das imagens, que é a projeção satélite. Esses pontos, eles mostraram que a gente precisava desenvolver algo novo do que a gente tinha já na divisão de satélites aqui do INPE. Então, o grande desafio é que, com o aumento da resolução espacial, a gente tem um aumento, né, das dimensões das matrizes que a gente está trabalhando. Então, a gente tem, por exemplo, para o canal 2, muitos aqui já processam, né, a gente tem matrizes na casa de 20.000 por 20.000 pixels. Né? E se a gente for pensar no processo de geração das imagens, né, partindo de um arquivo netcdf, que é o que o GOES entrega para a gente tem esse processo, a partir de alguns parâmetros de entrada, a gente tem a produção de uma imagem que pode ser um formato comumente utilizado como PNG, JPEG ou GeoTIFF. E na questão do full disk, quando a gente olha o tamanho das imagens que são geradas a partir desse processo, a gente vê que os tamanhos são consideravelmente altos, né? São arquivos grandes, que nos indica que a gente precisa criar novos mecanismos de disponibilizar esse dado de uma forma mais otimizada. Né? Eu não poderia fazer download de imagens de 460 megas para visualizar o canal 2, por exemplo, para cada full disk. Lembrando que esse é um problema, ele de certo modo é antigo e está presente em diferentes áreas do conhecimento. A gente tem um conjunto grande de dados, né, e a gente
queria disponibilizar isso da forma mais eficiente possível. No contexto das aplicações de mapa, das ferramentas ou das técnicas que geralmente é utilizado é você partir do dado, né, original na sua resolução máxima. A partir daí, a gente constrói uma estrutura que é uma pirâmide hierárquica, que a gente tem uma degradação da resolução para cada nível, e para cada nível dessa pirâmide, a gente pode fatiar esse dado, fazer o que a gente chama de tiling, né? A gente recorta essa imagem em pequenos pedaços, então a gente tem uma divisão desse dado em diferentes níveis e em diferentes coordenadas. Muitas das aplicações de mapa que a gente acessa no ambiente web fazem uso dessa técnica, né? Então, se você for acessar o Google Maps, você vai estar puxando os tiles ou as imagens de acordo com a interação do usuário. Então, é algo, não é tão novo, né? Mas é muito eficiente e funciona bem para o caso das imagens do GOES. O que é interessante é que esse tipo de tecnologia, ela já foi estabelecida como um padrão dentro do mundo de aplicações GEL, né? Então, a gente tem uma especificação da OS/DIO que trata dos serviços de mapa que entregam os resultados a partir desses tiles. Então, aqui um exemplo, como é que fica a estrutura, né? Uma das coisas que essa especificação diz é que a estrutura de armazenamento ela segue um padrão. Então, você tem os níveis aqui no primeiro nível de diretório, que são os níveis de zoom, que são aquela pirâmide hierárquica, né? Os outros níveis seriam as coordenadas X e dentro de cada coordenada X você tem os tiles representando as coordenadas Y. Então, a gente, né, trabalhou o dado na resolução e depois fatiou cada nível dessa pirâmide. E a partir do momento que a gente faz esse tipo de processamento, a gente tem, seguindo essa especificação do OS/DIO, a gente tem aplicações ou bibliotecas ou aplicações diversas que sabem ler esse tipo de estrutura de acordo com a navegação que o usuário está fazendo. Então, esse seria, assim, o ponto principal que o DSAT entrega hoje. A gente tem a capacidade de cada imagem do GOES, a gente faz esse processo de tiling e entrega a partir daquele website. Eu vou falar um pouco agora de aspectos mais técnicos sobre a arquitetura do software e as tecnologias envolvidas, que eu acho que é o interesse principal aqui. Então, basicamente, o DSAT ele usa essa especificação de tile map para resolver o problema do grande volume de dados que a gente tem provenientes do sensor ABI. E a gente divide ela em dois componentes principais, que seriam a aplicação web, que é acessada via o link, né? E aí você tem acesso àquela interface gráfica. Basicamente, ela usa as tecnologias que estão presentes nos navegadores, que é HTML, JavaScript e C++. E do lado do processamento, que seria o back-end, seria a etapa de processamento das imagens e armazenamentos. E aí a gente utiliza o Python, outros pacotes como NumPy, e mais para frente eu detalho um pouco melhor sobre eles. E do lado do back-end a gente produziu duas ferramentas que é uma aplicação interna do INPE, né, que seriam ferramentas basicamente para tratar a geração da imagem partindo de um arquivo netcdf para um arquivo PNG, e um outro que seria o pacote responsável por gerar os tiles para cada imagem, né? Aqui uma visão geral da arquitetura. Então, a gente tem a estação do INPE recebendo os dados do GOES, uma etapa de processamento que da estação, né, de decodificação. A gente tem uma lista de netcdfs representando, né, cada canal espectral, por exemplo, seja refletância, radiância ou temperatura de brilho. A gente passa esse conjunto de netcdfs para uma estrutura que a gente desenvolveu, que produz as imagens em full disk, na resolução máxima,
utilizando alguns parâmetros de configuração. Depois a gente passa para o processo de geração de tiles. Isso é armazenado dentro da estrutura computacional do INPE, seguindo um padrão que é definido pela especificação de tile map. E na outra ponta a gente tem a aplicação DSAT fazendo a requisição ou a obtenção desses tiles a partir do protocolo HTTP. Então, como eu disse, esse componente ele faz a geração da imagem, né, incluindo os canais espectrais, as receitas RGBs, o dado GLM, sempre na resolução máxima, no setor full disk. A configuração dos parâmetros, elas são diversas, eu tenho que indicar os valores mínimo e máximo, que eu vou fazer o recorte da paleta de cores, quais cores de mapa eu vou usar, onde está o dado. E um uso extensivo desses pacotes Python, que é bem comum na comunidade, que são os dados que tratam de NetCDF, a GEDAL, que é uma importante biblioteca geoespacial para tratamento de dado raster, Matplotlib. E, obviamente, essa estrutura está um pouco amarrada com as rotinas, com a estrutura computacional que o INPE provém. Aqui um exemplo, é bem claro como é que fica, a gente partindo de um NetCDF, com arquivos JSON, que é um arquivo simples de texto, que você tem a questão de chaves e valor, a gente é capaz de indicar os atributos, ou os parâmetros que a gente deseja que aquela imagem seja produzida, e no final a gente tem um resultado. Bem semelhante com os scripts que a gente tem aí na comunidade para gerar as imagens. E, uma vez gerada a imagem, a gente precisa fazer a geração dos tiles. E aqui a GEDAL fornece um utilitário bastante eficiente e que seria, eu acho que o coração do que a gente tem que fazer nesse momento, que é o GEDAL to Tiles, não sei se o pessoal que conhece, mas partindo de uma imagem em full resolution, a gente consegue, a partir do GEDAL to Tiles, gerar toda a estrutura de diretórios que vai englobar aquela especificação OS/DIO. Uma vez que a gente tem os tiles, aí foi uma decisão nossa, a gente armazena para cada imagem ele dentro dessa estrutura. Então, a gente tem a questão temporal, qual que é o dia daquela imagem, o nome do produto, a hora que ele foi, que é da aquisição da imagem, e a partir da hora, a gente tem a estrutura de tiles definidas pela OS/DIO Tile Map Service. Então, aqui um exemplo, que é como a gente armazena os tiles, a gente mantém a data do dia, o nome do produto, que é um identificador que a gente estabeleceu, o horário dele, e a partir dessa raiz aqui, depois da hora, a gente tem todo o conjunto de tiles. A gente optou por usar arquivos do tipo JSON como informadores de algum tipo de metadado daquela imagem e, por exemplo, para armazenar qual que é a última data processada, como é que está organizado essa estrutura de diretórios, e a gente optou por não usar banco de dados nesse momento. E esse seria a parte do back-end. Então, a gente recebe o dado, produz a imagem e explode o dado em diferentes diretórios com os seus respectivos tiles. E falando um pouco da aplicação, ele é um site simples, que usa HTML, JavaScript, C++. E o grande ganho que a gente teve com a comunidade open source foi o uso dessa biblioteca em JavaScript chamada Leaflet, que é uma aplicação, uma biblioteca para a criação de aplicações de mapa na web. Então, provavelmente vocês já viram, ou se não viram, ela é semelhante ao OpenLayers. O OpenLayers é um pouco mais antigo, mas é uma biblioteca que cresceu bastante e ela é muito eficiente. E a gente faz uso extensivo dela no DSAT. A gente usa todo o arcabouço de ferramental, plugins e extensões dessa ferramenta para construir a aplicação.
o grande diferencial foi que, como a gente está trabalhando na imagem em projeção satélite, geralmente esses clientes eles estão voltados a trabalhar com dados em projeção retangular, né? E aí, uma das soluções disponibilizadas é esse plugin chamado Raster Chords, que a gente trata a imagem como se fosse uma imagem sem referência espacial, sem coordenada geográfica. E as conversões de coordenadas, nós do INPE fazemos internamente dentro do JavaScript que está embutido nessa aplicação web. E sobre a questão da dimensão temporal, porque a gente está interessado em ver o dado, né, numa janela de tempo específica, fazer animações e tal. E um outro plugin que a gente usa seria o Leaflet Time Dimension, que ele inclui no Leaflet essa capacidade de você fazer a animação ou ter uma linha do tempo que o usuário possa navegar por ela. Um pouquinho aqui, resumindo um pouco das tecnologias. Então, na parte que é a aplicação web, a gente trabalha com HTML, e sendo que o Leaflet, né, desculpa, ele traz todas as funcionalidades, inclusive ele já está preparado para buscar os dados nos formatos de tiles. Os tiles eles são recuperados usando um protocolo simples, HTTP, então é como se fosse uma requisição para uma imagem na web. Então a gente está indo lá via HTTP buscar um PNG e o Leaflet ele consegue compor esses tiles em tempo de interação e uso do usuário, né? Como estrutura, a gente usa arquivos JSON para recuperar alguns metadados sobre as imagens. E o que eu posso dizer, assim, é uma aplicação bastante simples, porém eficiente, né? Dado que a gente está usando bastante recursos que já foi construído pela comunidade. E no back-end, a grande tecnologia é o Python, que está sendo bastante utilizado no nosso contexto, né? E os pacotes, infinidade de pacotes que eles fornecem, que a comunidade fornece, e o GDAL2Tile seria o rockstar, né? O cara que consegue produzir aquele tipo de dado que a gente está interessado, ou seja, criar a pirâmide hierárquica e os diferentes tipos de nível e cortar os tiles. Obviamente, a gente tem que, né, trabalhar, e aí vai ser o contexto de cada instituição, né, baseado nas rotinas. As rotinas têm que ser baseadas na estrutura computacional que a gente possui. A gente não utiliza banco de dados. O JSON ele entrega os metadados suficientes para a gente construir a aplicação. E a gente armazena os tiles seguindo a especificação TileMapServe. Mais uma vez, é uma solução simples, porém eficiente para esse tipo de problema. Com o adendo que os tiles eles são bons, mas para dados mais estáticos, né? Como a gente tem uma frequência temporal alta, então para cada imagem que a gente recebe, a gente tem que gerar esse conjunto de tiles, né? E aí são muitos tiles gerados diariamente. Então você tem uma quantidade enorme de pequenas imagens, e aí a gente optou por manter um histórico de 30 dias disponível no DSAT. Aqui eu recebi, o Diego me enviou algumas questões que foram solicitadas antes da reunião. A primeira é que tipo de servidor web a gente utiliza. Aqui a gente usa o Apache, porém isso não é muito significativo para o tipo de aplicação que está sendo construído, porque o DSAT ele é uma aplicação web bem simples, ele trabalha em cima do protocolo HTTP e os arquivos estão armazenados num file system simples, né? São imagens PNG, são fragmentos de imagem que são compostos em tempo de execução. Qual o tipo de base de dados que a gente utiliza? Não tem nenhum sistema de gerenciamento de banco de dados ainda, a gente não sentiu necessidade, só o arquivo JSON é suficiente para trazer os metadados que a gente precisa, mas é uma opção também, se quiser usar, pode ser que
que seja eficiente em algum momento. E se o DSAT está associado a algum projeto de código aberto ou pago. Então, como eu disse, todas as tecnologias que a gente usou para construir o DSAT, elas são free, em open source, né? E, obviamente, que no nosso contexto, né, do INPE, a gente teve que incluir, o desenvolvimento incluiu a integração dessas tecnologias, baseado muito na rotina operacional que a gente tem e na infraestrutura computacional que o Instituto provê. Diego, seria isso. Aí eu abro para perguntas e aqui no final eu coloquei alguns links das tecnologias que eu considero as principais que a gente tem utilizado. E aí eu devolvo a palavra para o Diego e fico à disposição dos colegas para a gente poder conversar um pouco mais. Muchas gracias, Douglas. Muito obrigado, Douglas, pela excelente apresentação. Vamos ver se o pessoal do Chile tem algumas perguntas. Los colegas de Chile que solicitaron esta presentación, ¿tienen alguna pregunta específica sobre la tecnología utilizada por esta herramienta? ¿Algo que desean conocer un poco más, que no fue comentado? ¿O algo que sea necesario para la implementación de esta tecnología en vuestros servicios? Este es el momento. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden levantar la mano o enviar por el chat. O algunos otros colegas, ¿no? que están en esta reunión hoy, si tienen alguna pregunta y también están interesados en crear una herramienta semejante, pueden hacer las preguntas ahora. Hola, Luis Marín de la DMC, Chile. Ok, hola Luis. Hola. Y mira, nuestra pregunta está enfocada un poco a la arquitectura de servidores que utilizaron. Entiendo que están sugiriendo el uso de Apache. ¿Qué es lo que, o sea, cómo ustedes montaron esta arquitectura? ¿Implementaron Apache sobre algún Linux, alguna versión específica de Ubuntu? O sea, es más que nada para saber bajo qué o cuáles son las características del servidor que tienen en operación en la actualidad, para poder ir siguiendo la misma línea de trabajo. Douglas, pelo que eu entendi, ele está perguntando sobre a estrutura do servidor. Sim. Pero aqui nos slides está lá, servidor Apache, perguntaram também se foi sobre alguma distribuição Linux, algum Ubuntu, quais são as características do servidor. E esses detalhes que ele está perguntando. Legal. Assim, aqui no INPE a gente tem uma separação do que é entregue como servidor e a parte de desenvolvimento. Então, essa parte de estrutura computacional, ela fica um pouco em uma outra coordenação. Mas o que eu posso falar, assim, a gente tem um servidor web rodando um Apache, né? Como eu disse, é uma aplicação muito simples e eu acho que qualquer servidor seria capaz de entregar o que ela entrega, porque não existe são requisições simples a pedaços de imagem PNG. E do lado do processamento, a gente tem a execução da recepção das imagens, a geração das imagens e a geração de tiles é uma máquina virtual com algo em torno de 32 GB de RAM, e aí a gente tem conseguido entregar com um tempo eficiente, assim. Então, um ambiente que tenha Python, algum pacote, algum gerenciador de pacotes que a gente usa como Conda, e basicamente seria isso. A gente não faz uso de uma máquina muito robusta para produzir os resultados. Seria algo... E aí depois eu posso melhor trazer os dados do que a gente tem como servidor, assim, e roda em Linux, né, é Ubuntu. Entonces, básicamente en el INPE tenemos una separación entre el servidor y el desarrollo. La parte de estructura computacional es separada, pero conocemos cómo funciona, ¿no? Tenemos un servidor Apache, una aplicación muy simple que cualquier servidor puede procesar.
pues son requerimientos simples de imágenes PNG, ¿no? Y en la parte de recepción de imágenes y la generación de los tiles, es una máquina virtual de 32 GB de RAM. Se utiliza Python y un gerenciador de paquetes como el Conda. Y no es una máquina muy potente para esta aplicación. No es necesaria una máquina extremadamente potente. Y sí es una máquina Ubuntu. No sé si esto responde todas las preguntas. Si no, puedo hacerla otra vez. Sí, no, muchas gracias, Diego. Está súper claro. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Diego, yo tengo una pregunta. ¿Quién es? ¿Miguel? Ok. Sí. Mira, una duda nomás. Yo no sé de dónde obtiene los datos, de dónde rescatan los datos. Me imagino que de GeoNSCAD. Pero quería saber si el sistema funciona, cómo está organizado el sistema, si está paralelizado, o sea, si hace múltiples funciones a la vez al momento de convertir la imagen o convertir la foto a los tiles, o hace un trabajo a la vez y después hace el siguiente y el siguiente. Eso tiene relación un poco con los tiempos de respuesta del equipo. No sé si está paralizado o no, esa es la pregunta. Okay. Sobre el mecanismo de recepción de datos, en el INPE tenemos diferentes mecanismos de adquisición. Tenemos la estación de lectura directa que Douglas enseñó en una de las fotos, que es esta estación con la antena grande, ¿no? Que está apuntada directamente al GOES, que es la estación GRB o GOES Rebroadcast. Y también tenemos otros mecanismos de recepción como el GeoNetcast, Amazon, etc. Entonces, lo que llega primero es lo que es procesado. E Douglas, ele perguntou, pelo que eu entendi, se o sistema está paralelizado. Sim, se ele faz várias funções de uma vez, ou, por exemplo, ele faz os tiles, faz um multithreading assim, ou se ele faz sequencial. No caso, a gente trabalha multithreading, sim. E aí a gente faz um balanço. Por exemplo, os canais com resolução de 2 km, eu consigo processar todos em paralelo ao mesmo tempo. Depois eu entro com os canais de 1 km, que aí restariam 3 canais. E, por último, o canal 2 de 500 metros, que tem um consumo maior de memória. E depois eu sigo fazendo os RGBs também, os de 2 km em paralelo, depois de 1 e depois de 500 metros. Então, ok, segue, Douglas. Seria isso, a gente consegue fazer esse balanço de processamento para a gente entregar no menor tempo possível. Eu não sei se eu posso compartilhar. Eu estou compartilhando a minha tela ou a aba, Diego? Está compartilhando somente o slide. Eu estou vendo o seu slide maximizado. Só que eu vou tomar a liberdade aqui de... Ok. Enquanto isso, eu vou só comentando o que você falou, Douglas. Respondendo a pergunta, sí, el sistema trabaja con multithreading y lo que hacemos es una distribución. Entonces, los canales de 2 kilómetros son procesados en paralelo. Luego, los canales en 1 kilómetro son procesados en paralelo y luego el canal de 500 metros, el canal 2. Y luego los RGBs, las composiciones en colores, ¿no? Siguiendo la misma secuencia. Entonces, sí, es hecho un multithreading, un paralelismo con esta distribución. Canales de 2 kilómetros, canales de 1 kilómetro y canal de 500 metros. E Douglas nos vai ensinar outra coisa agora. Aqui, vocês estão vendo a minha tela? A gente tá vendo o MOBA externo. Isso. Aqui eu estou na máquina que roda os processamentos de geração das imagens. É um Ubuntu, né? É uma máquina simples. Você pode ver, ela tem 16 GB de RAM e 8 cores. Né? E aqui, no caso, você pode perceber aqui que está sendo... O paralelismo está acontecendo, né? Por exemplo, a gente está gerando o Hermes agora, Ash e os RGBs nesse momento. Então, não é uma máquina com muitos recursos computacionais. Com 16 GB e os 8 núcleos, e fazendo esse balanço dos canais, a gente consegue produzir os resultados num tempo satisfatório. Assim.
Entonces, ahora mismo está accediendo a la máquina que hace este procesamiento. Y como pueden ver, es una máquina que no es tan potente, es un Ubuntu de 16 GB de RAM y 8 núcleos. Y pueden ver el paralelismo. Ahora mismo está procesando los compuestos en colores, ¿no? Masa de aire, polvo, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esta distribución de canales y composiciones, pueden hacer todos los procesos en una máquina como esta. Miguel, no sé si esto responde a tus preguntas. Absolutamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Eliana. Eliana y Luciano. Liber también. Muchas preguntas. Este es el momento. Eliana. ¿No? Luciano. Hola, sí. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Douglas, por el trabajo. Muy buena la herramienta. Desde que Diego nos la mostró en la última reunión que tuvimos, al menos yo personalmente la estuve utilizando muchísimo y la estuve compartiendo hacia adentro de la oficina de pronóstico del servicio meteorológico para que la empiecen a evaluar. Y quería hacerles alguna consulta respecto de qué posibilidades hay de agregarle algunas funcionalidades, ¿no? Que, por ejemplo, hoy no tienen, como puede ser, vi que una de las funcionalidades que tiene es que uno puede medir distancias sobre la imagen. El cursor sobre la imagen y poder que te dé el valor de, por ejemplo, si es una imagen infrarroja, el valor de temperatura o algo así. Eso es, por lo menos en la oficina de monitoreo de volcanes, aquí en el servicio, esa funcionalidad la usan bastante. Entonces, esa era una pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con las capas que se despliegan arriba de la imagen. Vi que una de las capas que se puede desplegar es la de alertas que tienen ahí en Brasil. ¿Y qué posibilidades habría si uno tuviese, no sé bien con qué formato levantan esas alertas? Si pudiese, por ejemplo, si uno disponibilizaría en el sistema que tiene el Servicio Meteorológico de aquí de Argentina con el SAT las alertas, si sería una posibilidad también de levantarlo. Pensando también en la posibilidad de que esta herramienta pueda empezar a utilizarse transversalmente en diferentes países, ¿no? Y por ahí vi que hacían las preguntas los diferentes colegas por ahí de replicar esta herramienta en cada uno de sus países, pero tal vez si por ahí uno refuerza una herramienta que pueda ser común a todos, tal vez eso también pueda ser útil. Perdón, Gracias, que hice un poco largo. Gracias, Lúcio. Então, Douglas, pelo que eu entendi, ele deu parabéns, disse que eles estão usando essa ferramenta lá no Serviço Meteorológico da Argentina, e ele tem duas perguntas. Primeiro, quais são as possibilidades de adicionar mais funcionalidades? Por exemplo, você mover o mouse sobre a imagem e já fazer a visualização do valor da temperatura de brilho. É um exemplo de funcionalidade que ele deu. Sim. E a outra ele falou sobre medidas também, eu não entendi. Eu acho que já foi implementado, ele testou a funcionalidade de medidas e já foi implementada, né? Tá. Então, assim, a pergunta é qual a possibilidade de adicionar mais características? E a outra é o seguinte, ele viu que a possibilidade, ele pergunta sobre adição de layers. Por exemplo, ele viu que a gente tem os alertas do INEMET. Ele, como um usuário externo, que tipo de colaboração pode ser feita para que o Serviço Meteorológico Argentino possa fazer a adição de layers nessa ferramenta? Tudo bem que a gente está tratando aqui de cada instituição fazer criar uma ferramenta semelhante, mas não havendo essa possibilidade, por exemplo, eles fazem uma solicitação, olha, é possível ter o alerta tal na ferramenta DSAT? Qual que é essa possibilidade? Qual que é o formato, entendeu? Entendi. Obrigado, Luciano. E sobre a funcionalidade, a gente, como eu disse, cada vez a gente tenta colocar algo novo. Então, os ícones vão só crescendo ali. Vai aparecendo algumas. E agora, essa que você está solicitando, por exemplo, a requisição para buscar um valor de temperatura de brilho, é um pouco mais complicada, porque a gente já deixou o dado bruto para trás. A gente está trazendo uma imagem PNG.
posso pensar um pouco como que a gente pode trazer essa informação de uma forma que eu sei como eu processei a imagem, os recortes que eu fiz, nos valores. Então, pode ser, sim, a gente pode dar uma olhada e pensar um pouco se a gente consegue esse tipo de... Que seja, por exemplo, até uma região, né? Em vez de ser um ponto, uma região, calcular a média de temperatura, não sei. A gente pode pensar. E sobre os alertas, o que acontece? O INEMET, como Instituto do Brasil, né, ele disponibiliza o alerta a partir de um serviço. Então, eu acesso uma URL, ele me entrega um documento, que eu acho que é um JSON ou um XML, que ele me dá as coordenadas da onde aquele alerta está sendo emitido, e a descrição breve daquele alerta. Então, por exemplo, qualquer instituição que forneça um serviço que eu consiga ir até uma URL e pegar aqueles alertas de uma forma que exista ali os limites geográficos do alerta e a descrição dele, a gente facilmente consegue integrar. Seria só a criação de uma fonte ou um serviço em diferentes instituições. Acho que deu para... Não sei se deu para entender, Diego, você pode... Perfecto. Luciano. Ok, perfecto. Gracias, Douglas. Todo? Sí, lo pude seguir. Sí, respecto de esto último, de las alertas, ahí yo dejé en el chat el link, digamos, a lo que es la sección de alertas del servicio, y tiene todo entiendo que hay todo un servicio web con, no me acuerdo ahora con cuál es el formato, con el que se pueden levantar las capas. Si ingresan ahí a la página van a ver el mapa de Argentina, y que está en este momento, digamos, son las alertas vigentes que hay, y eso está todo vectorizado, sí, con su descripción, con lo cual, tal vez, de acuerdo a lo que vos decías, Douglas, podría llegar a ser factible de que uno pudiese... Voy a averiguar mejor cómo se preparan estas capas, y en todo caso después le puedo hacer la consulta a través de Diego, para averiguar por ahí. Legal. Pelo que eu vi aqui, é bem semelhante ao que está no INEMET, e provavelmente tem alguma requisição que a gente consegue colocar lá no DSAT. Seria uma opção, a gente dar uma olhada e incluir mais uma camada, né? Perfecto, muchísimas gracias. Obrigado. Bueno, entonces la cuestión principal es que si alguna otra institución tiene datos como estos alertas de nuestro Servicio Meteorológico Nacional, datos semejantes a estos, y desean que estos datos sean añadidos de alguna manera de SAT, pues, la cuestión es que tenga un sistema para hacer estos requerimientos, ¿no? Un sistema para hacer esto, pero que no hay tantos problemas para hacerlo. Entonces la cuestión es esta, y Luciano va a verificar la posibilidad que Douglas y nuestro equipo puedan acceder a estas informaciones y agregar y añadir estos alertas a la herramienta de SAT. Lo que es excelente. ¿Alguna otra pregunta? Liber. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias. Quería felicitarlos primero por la herramienta, que es muy útil, ya la vengo usando hace mucho tiempo que la conocía, y la verdad que es maravillosa. Y bueno, con la presentación de hoy me surgen algunas dudas de la arquitectura que capaz que me las pueden evacuar. Es más que nada la parte de almacenamiento de datos. ¿Cómo lo resolvieron? Sé que me imagino que lo que sea la imagen full disk, capaz que la almacenan en una parte diferente, y luego los tiles en otro servidor de archivos, me imagino. Yo no sé si utilizan la máquina virtual para almacenar los datos también, o es un servidor de archivos diferente y la máquina virtual accede a ellos. Y qué capacidad de almacenamiento tienen, ¿no? Con qué servidor de archivos trabajan. Esa es más que nada mi duda. Muchas gracias, Liber. Então, Sim, Douglas, ele está perguntando sobre armazenamento, que ele viu aí que você tem lá o full disk mais os tiles, bastante coisa. Se a gente usa o mesmo servidor, né, ou se a gente tem um servidor dedicado para o armazenamento dessas informações, e qual que são as especificações. Legal. Como eu falei, essa parte da estrutura computacional, ela existe em outra divisão, né? Então, a parte de armazenamento, eu sei que a gente usa o NetApp, e em termos de volume,
como a gente guarda 30 dias apenas desse número de tiles, a gente deve, eu posso conferir aqui, mas eu acho que a gente fica em algo de, aqui atualmente a gente está com 4 terabytes desses tiles armazenados nos últimos 30 dias. Como eu disse lá no último slide, os tiles eles são uma boa alternativa de entregar o dado, porém, quando o dado é mais estático, ele funciona melhor do que como é dinâmico. Então, a cada 10 minutos, a gente tem que gerar uma enorme quantidade de arquivos. Muitas vezes, esses pequenos arquivos, eles consomem um espaço. Então, e não é tão eficiente, porque talvez o usuário está focalizado em uma única região, mas a gente criou para o full disk. Mas, assim, em termos de armazenamento, a gente hoje tem um disco de 6.5 teras e 4.1 teras estão sendo usados. Então, isso quer dizer que a gente consegue pôr um pouquinho mais de 30 dias ainda, viu, Diego? Ok. Mas a parte do armazenamento seria o NetApp, mas o que consome mesmo o espaço em disco são os dados do GOES em NetCDF mesmo. Entonces, la estructura computacional del INPE es de una otra división del INPE, pero sabemos que se usa el NetApp y guardamos 30 días de información, lo que corresponde a aproximadamente 4 terabytes de información para los últimos 30 días. Esta tecnología funciona muy bien con datos estáticos, como en Google Maps, por ejemplo, pero con datos dinámicos no es tan eficiente, pero funciona bien. Tenemos un disco de 6.5 terabytes y actualmente 4 teras son utilizados. Yo tengo una pregunta para Douglas. Douglas, é possível recortar o full disk? Vamos supor que eles vão implementar essa ferramenta no Chile. É possível você recortar o full disk e criar os tiles somente para uma região específica, né? Sim, é possível. Ok. É possível. Com a questão que, como eu falei, né, na apresentação, o leaflet ele trabalha com a projeção retangular, geralmente. Então, ele já tem um sistema de referência espacial, por exemplo, um Latilon num EPSG 4326, por exemplo. No caso, o plugin Raster Chords, ele transforma o que a gente está exibindo é um dado sem projeção, sem sistema de coordenada. Só que você sabe que os dados do GOES a gente consegue ir do valor de linha e coluna para o valor de latitude e longitude. No Full Disk, a gente tem implementado essa conversão no JavaScript e em Python também. E aí, se a gente for trabalhar o Full Disk recortado, aí precisa só um ajuste para a gente, se a gente quiser pôr um dado geolocalizado ali. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado. Né? Excelente. Yo pregunté a Douglas si, sabiendo que la herramienta no es tan eficiente para datos muy dinámicos como el del GOES y que la cantidad de tiles es gigante, si sería posible recortar, ¿no?, una imagen del full disk del GOES y seguir trabajando con esta tecnología. Y él comentó que sí, que el leaflet trabaja con la proyección cilíndrica equidistante, pero está usando un plugin, como hemos visto en su presentación, para imágenes sin proyección, ¿no? Como es el caso de las imágenes del GOES. Pero existen medios de convertir las líneas y columnas de las imágenes GOES en los puntos de latitudes y longitudes. Entonces, al final es posible usar este tipo de tecnología solamente para una región específica del globo, para que tengan menos almacenamiento, etc. Creo que puede ser muy útil para vosotros. Sí, Miguel, bien, gracias por la pregunta. Gracias, muchas gracias, Iber. Tenemos, no sé si Miguel sigue con su mano o tienen otra pregunta. Miguel. No. Quedó levantada la mano antes. Ok, hay una pregunta en el chat, pero creo que ya se respondió, ¿verdad? ¿Qué características tiene el servidor de procesamiento de imágenes para alimentar la plataforma? As especificações do servidor é o que você falou, né, Douglas? O que processa as imagens é o Ubuntu de 16 GB de RAM, né? 16 GB e 8 núcleos. Okay. Sendo que é virtualizada, né? Uma máquina virtual fornecida pela infraestrutura do INPE. Ok.
E aí, acho que tem mais perguntas, Diego? No creo. No, acho que no, Douglas. Si tienen alguna pregunta más, vamos a seguir para la próxima presentación. Pero si tienen más preguntas, pueden enviar un correo o enviarle en el chat y las diapositivas que presentó Douglas van a estar disponibles para todos con las informaciones de las herramientas que se usa. Y si tienen alguna duda, solamente es cuestión de enviar un correo para mí o para Douglas y seguiremos hablando. Entonces, muchísimas gracias, Douglas. Muito obrigado, Douglas, por essa apresentação. Acho que vai ser muito útil para a comunidade e acho que a gente vai ter bastante interação aí no futuro próximo. Obrigado, Beleza? Diego. E aí a apresentação fica disponível para quem quiser também. Acho que vocês compartilham, né? E aí depois você me envia para eu disponibilizar para o pessoal. Tá. Mas a mensagem final é essa: é uma aplicação simples, mas eficiente. Né? Essa especificação dos tiles, que o Gedalt e o Tiles consegue entregar, e o Leaflet no navegador é o que consegue produzir esse tipo de resultado. E é uma aplicação bastante simples mesmo, em termos de complexidade de computação. Né? Excelente. Entonces comentó que el mensaje final es que es una aplicación muy simple, pero muy eficiente. El hecho de tener la imagen sectorizada en múltiples resoluciones, de modo que el usuario solamente visualiza la resolución de interés, es algo muy interesante y que no usa tanto poder computacional como otras opciones. ¿Ok? Muchas gracias, Douglas. Obrigado, Diego. Obrigado, pessoal. Gracias, muchas gracias. Entonces Ahora vamos continuamos para... con ti. Sí, la próxima presentación. Sí. El proyecto GEOS, que nos va a presentar Miguel y los colegas de Chile. Bueno, Miguel, ¿puedes compartir tu pantalla? Voy a compartir entonces. A ver, voy a dejar de compartir porque no me permite. Ahí, ¿están viendo la presentación? Adelante, perfecto. Continúa. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y agradecer más que nada al equipo organizador de este encuentro que lo consideramos nosotros muy importante y de mucha utilidad para la región. Como decía Diego, voy a hablar un poco de GEOS, pero la vez pasada Jorge Jiménez, en la última reunión, hablamos un poco de cómo estaba la estructura de GEOS por dentro y se generan algunas dudas de la aplicabilidad y de la utilidad que podría tener GEOS y por esa razón ofrecí yo hacer una presentación, pero ya desde el punto de vista de la utilización del código y no de la estructura interna del código. Entonces, este es un producto colaborativo. La idea es generar una comunidad alrededor de GEOS. Es libre y como la filosofía que está implementándose hoy día es de código abierto. Así que nosotros estamos muy en onda con este tipo de trabajo. El equipo de GEOS es bastante pequeño, pero está muy bien estructurado. Hay 3 personas de aquí del equipo, 3 integrantes que son los que solicitan o los que generan los requerimientos para el desarrollo del geoportal. Y contamos con 3 expertos en el área de la informática que son los que desarrollan el producto, incluyendo a Claudia, que es nuestra diseñadora UX, que nos permite generar una imagen más agradable del geoportal. Nosotros estamos trabajando en este producto desde aproximadamente a fines del 2014, por lo tanto tenemos muchos años ya recorrido y con mucha experiencia ya en distintos elementos. De hecho, comentaban ahí que estaban trabajando con los time maps.
fue algo que nosotros introducimos en la primera versión de GEOS, que se llamaba Pomeo, pero que dadas las necesidades que se fueron presentando de a poco, generamos una nueva versión que se llamó GEOS, y perdimos esa posibilidad de los timeouts porque no nos servían para lo que nosotros queremos, pero ahora que estamos trabajando con este producto nuevo, nos damos cuenta que necesitamos las dos opciones, trabajar con los timeouts, que los vamos a retomar, y trabajar también con el producto dinámico, o sea, el producto ahí en situ. Entonces, el objetivo principal de GEOS era contar con un sistema primero de código abierto, de características colaborativas, y que sin ser o sin transformarse en un GIS, que son muy complejos a veces de manejar para personas no tan expertas, permite acceder en una forma amistosa a información georreferenciada que puede provenir de diversos lugares, de distintos portales, que está ya disponible en la web, pero que están por separado, y de distintos proveedores, tanto científicos como técnicos, a nivel nacional o internacional, y que esta herramienta conjugue todo esto y facilite la observación del entorno y el entendimiento de los procesos que nosotros necesitamos. Ahora, este GEOS Core está actualmente disponible y funcionando su código en un geoportal ubicado en la Fundación San Ignacio de Huinay, que también es parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y con la empresa privada que es Enel. Y en él se puede acceder a múltiple información. Mayoritariamente tenemos información meteorológica y oceanográfica para muestra, y se puede visitar en www.geos.org. Este es el GEOS Core funcionando, ¿ya? Y ese es de que nosotros vamos a hablar ahora. La información de GEOS ya está disponible en la página del grupo. Tenemos el GitHub, todo el código está disponible en ese GitHub que está aquí abajo. Y también creamos un pequeño manual de uso para poder acceder a los productos del geoportal, y también hay un curso que se hizo ya hace un año y medio atrás para desarrolladores, que participó bastante, hubo bastante interesados de toda la región. El geoportal, como imagen, genera una página web, ya es un portal que está dividido en varias secciones. Tiene una barra principal que está a la izquierda nuestra, y que en ella se puede acceder a los productos que uno quiere trabajar o analizar, ya sea capas con variables, generar algunos objetos como un área o algún punto como una estación virtual. También se puede ingresar datos de estaciones, tiene una biblioteca con capas que son programadas por los mismos usuarios. Después, al lado derecho del logo, tenemos 3 herramientas que están disponibles actualmente, y que a futuro se van a ir agregando muchas más herramientas, solo que se van a ir dejando, se tiene opción para dejar 3 activas, directas para uso directo, que son las más utilizadas, dependiendo del trabajo que quiera realizar el usuario. Hacia la derecha tenemos una barra de navegación donde vamos a encontrar los favoritos, tanto en capas como en grupos. También podemos configurar un poco el fondo de pantalla, que puede ser otro mapa. Y lo más importante aquí, que tenemos un usuario registrado que nos permite almacenar más configuraciones y no perderlas cuando yo me cambio de computador, entre otras cosas, ¿ya? Al lado izquierdo nuestro se despliega mi panel. Cada vez que nosotros adicionamos capas o variables para analizar, se genera queda un grupo activo, y este grupo activo va recibiendo todos los variables o todas las estaciones o toda la información que uno quiere generar en el análisis. Nosotros podemos crear más de un grupo, pero siempre va a haber un grupo activo y los otros van a tener que estar desactivados. Cada grupo puede contener infinitas variables,
de distinto orden, pueden ser variables mezcladas entre variables oceanográficas, meteorológicas, en el área de sismología, área estadística, va a depender de la información que le quieran incorporar al geoportal. Y uno genera el grupo de análisis y después genera otro grupo de análisis donde probablemente hayan variables que se puedan volver a repetir, pero que sirven para compararse con otras. Abajo aparece la línea del tiempo, donde nosotros nos podemos desplazar y avanzar en días, en horas, hasta que dependiendo del análisis que uno quiera realizar. Al lado derecho tenemos el panel de herramientas. Todas las herramientas que nosotros utilizamos arriba se van a desplegar en esta área de la pantalla. Y aquí en la parte más abajo tenemos los saltos de tiempo. Podemos avanzar, cuando nosotros avanzamos imagen a imagen a imagen, podemos avanzar cada 1 hora, cada 3 horas, cada 6 horas, 24 horas, o se pueden avanzar por minuto o por días. Eso va a depender de qué es lo que queremos analizar. Por ejemplo, si yo quisiera analizar las olas de calor, yo quiero concentrar dónde está concentrada la mayor temperatura, y yo sé que esa se produce alrededor de las 3 de la tarde como promedio. Entonces yo coloco las 3 de la tarde, fijo la hora a las 3 de la tarde aquí, y le doy un avance de 24 horas en el control de salto, y cada vez que yo avanzo cambio del día siguiente. Entonces yo voy comparando a la misma hora con distintos días. Entonces en general esto es bastante útil para lo que son los análisis. Para hacerlo más interesante voy a cambiarme, no voy a seguir con la presentación, voy a presentar GEOS cómo funciona. No sé si están viendo la página de GEOS. Sí, se ve perfecto. Ya. Entonces, en estos momentos yo tengo aquí un mapa donde tengo algunas capas o variables que quiero analizar. Y aquí, por ejemplo, vamos a borrar, apagar riesgos de incendio, vamos a ir a temperatura. Solamente temperatura. Como yo les decía, yo puedo filtrar aquí. Cada variable tiene sus visualizadores. En este caso, aquí contamos con 1, 2, 3, 4 visualizadores. Va a depender de la variable, la cantidad de visualizadores que están asociados. Hay variables que pueden tener hasta 6 visualizadores. Por ejemplo, el viento, que puedo yo generar partículas en movimiento y también trabajar con vectores. Y ya son 2 formas de ver el viento. También utilizo la isobanda, la isolínea, también el formato de shader. Entonces, yo los visualizadores va a depender de las variables. Cada uno tiene su propio conjunto de visualizadores. Estos que están aquí, que son los puntos con datos, son muy útiles, sobre todo cuando estamos trabajando con modelos, porque muchas veces tenemos información del modelo, me otorga información de la temperatura, de algún dato, pero yo no sé dónde realmente están calculados. Yo puedo agregar todos los puntos donde yo sí tengo datos. Entonces, en esta zona yo no tengo datos. En general son visualizadores, ¿ya? Como mencionaba hace un rato, queremos analizar las ondas de calor. Yo puedo ir al shader y filtrar, porque aquí el GEOS trabaja, a diferencia de los map tiles, trabaja con datos vivos, o datos que están ahí, son datos que están presentes. Entonces, cada vez que yo muestro una imagen, que es lo que nosotros estamos viendo, la verdad es que él por detrás hizo un cálculo y dibujó ese mapa. Entonces, yo aquí le estoy colocando, muéstrenme todas las temperaturas que van entre 25 y 45 grados. Yo con eso las filtro, puedo colocarle 30 grados aquí, y obviamente se me disminuyó el conjunto de la zona donde yo tengo temperaturas sobre 30 y 45 grados. Entonces, cuando yo voy avanzando en el tiempo, le digo que avance cada 24 horas, me ayuda a mí a generar análisis, porque yo tengo un filtro que me permitió limitar las temperaturas que yo quiero visualizar. Entonces, al avanzar, yo aquí tengo también asociado puntos calientes que vienen otorgados por el satélite a través del GeoSCAT. Entonces, estos datos son la última información
que es del día 16 a las 12 local. ¿Ya? Esa es la última información que tengo. Por lo tanto, si yo avanzo, probablemente voy a perder esos datos de los puntos calientes, porque no los voy a tener a futuro. Pero yo puedo avanzar al día siguiente, y sigo avanzando al día siguiente. Entonces, cada vez que yo avanzo, lo que está haciendo el GEOS está calculándome el comportamiento de la temperatura para los próximos días. Fíjense lo que está ocurriendo aquí para el día 19. Para el día 19, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Con el aumento de la temperatura en la zona argentina, fíjese acá en Chile, en las regiones, y todo eso yo puedo ir determinando que esta zona se está calentando y voy limitando. Yo puedo generar, como les decía, colocar bien las temperaturas y trabajar libremente, ¿ya? Los riesgos de incendio obviamente no los tengo porque no tengo el dato, porque es un dato en tiempo real y aquí estamos trabajando a tiempo futuro. Entonces, me puedo yo colocar isolíneas también de temperatura y yo elegir las temperaturas que quiero que me muestre, porque aquí me coloco todas las temperaturas, ¿se fijan? Yo les digo, no, ¿sabe qué? Yo quiero, dígame dónde están los 30 grados, nada más. Y eso es todo. Esa es la línea de los 30 grados. O yo le puedo decir, también quiero la de los 40 grados. Y ahí me dibuja, si es que hay de 40 grados, algo dibujo, no lo veo bien. ¿Ya? Entonces voy a quitar el shader para dejar solamente las temperaturas. Ahí tenemos 30 grados, solamente 30 grados tenemos dibujados. ¿Ya? Puedo cambiar los colores de las temperaturas. Yo no me gusta cómo se ve, entonces yo coloqué el color rojo con la temperatura. ¿Ya? O sea, se puede jugar de muchas formas para hacer análisis y esa es la idea al trabajar con datos dinámicos, con el dato vivo en el momento, porque yo cada vez que yo avanzo o retrocedo una imagen, él me está haciendo el cálculo nuevamente y puedo seguir avanzando. Fíjense cómo sigue avanzando hacia la derecha. Yo también le puedo agregar mapas encima cuando yo tengo duda. Puedo agregarle ciudades, puedo agregarle todo tipo de información porque todo trabaja en capas. ¿Ya? Puedo agregar riesgos de incendio y aquí hay un valor interesante dentro de lo que es GEOS, porque aquí yo me permite programar. Esta es una capa programable. Voy a apagar la de temperatura y voy a dejar solamente la de riesgos de incendio. Esta capa de riesgos de incendio es una capa que se programó. Voy aquí, hago clic en ella y aquí le coloco el nombre, ya lo tiene puesto y hago la configuración, la resolución que quiero trabajar, las variables que voy a incorporar, voy a estar usando el factor 30-30-30, ya, donde voy a trabajar con la humedad, la velocidad del viento y la temperatura. Todos estos datos yo los voy a obtener del modelo meteorológico WRF. Entonces, cuando yo le digo agregar una variable, él me dice qué variable quiere agregar y me da el listado de variables. Y entre ellas tengo viento, tengo la salida de los canales de satélite G, del GOES. O sea, yo puedo usar todas las variables que quiera en esta forma. En este caso yo elegí solamente esas tres variables y después voy a la fórmula que está aquí y trabaja en JavaScript. Nosotros estamos pensando, ya estamos haciendo algunas pruebas para trabajar en Python, porque sabemos que hay mucha más facilidad para Python. Pero aquí hay una función muy simple, coloco un umbral en la temperatura donde descarto todas las temperaturas con la humedad que sea mayor de 50% porque no aportan riesgo. También voy a trabajar con velocidad del viento, le coloqué 15 kilómetros por hora, esas las voy a descartar completamente, las que son inferiores a los 15 kilómetros por hora. Podría colocar un umbral más alto, pero voy a colocar de 15 solamente. Y la temperatura la coloqué en el umbral 20 grados, a pesar de que sabemos que son 30, pero coloqué un umbral como mínimo. Y después, esta es la fórmula que voy a usar, sencillamente sumo todo y lo divido por 3. Hago los cálculos, lo tengo en 8.33 porque está en metros por segundo el dato. Y cuando yo digo grabar, acá él me obtiene esto que está aquí. Pero no conforme con eso, ese mapa, yo además al dato de riesgo le digo al shader, porque me va a dar un valor de 0 a 1,
yo le digo no, de 0.6 en adelante dibuje, lo resto elimínelo, porque lo considero de bajo riesgo. Yo podría ser más específico y decirle, ¿sabe qué? De 0.8 en adelante dibújelo. Y solamente me va a dibujar eso. Entonces, esta opción de poder generar capas calculadas y utilizar las mismas variables que tiene el GeoPortal es una herramienta muy poderosa que en manos hábiles puede generar unos productos bastante interesantes. Para ello también nosotros estamos compartiendo una biblioteca. Aquí tenemos algunos capas ya creadas. En este caso está el riesgo de incendio, ya fue creado. Está, por ejemplo, este que está aquí, altura de la isoterma 0. La estima en base a los datos del mismo modelo es una aproximación, no es datos de satélite, o sea, perdón, de un radiosonda, pero cuando yo le digo agregar a mi perfil, esta altura de isoterma 0 aparece inmediatamente ahí y me dibuja esas líneas, que la tenemos limitada a los 75 oeste y a los 60 y algo oeste. Entonces, me dibuja esa línea y yo sé si viene un sistema frontal, ese sistema frontal viene con la isoterma muy alta o muy baja y me sirve obviamente para mejorar la calidad de los productos, ¿ya? Y eso solamente se hace con la biblioteca, porque ahí se comparte, pero yo puedo crear mis propios productos, ¿ya? En seleccionar capas, yo también tengo distintos tipos de capas. Yo aquí tengo una capa con variables, que es la que habitualmente utilizamos, son los datos de presión, tiene datos de oleaje, tiene datos de clorofila, y estos datos los puedo yo llamar en cualquier momento y comparar una capa con otra. Entonces me permite hacer análisis más profundo. Pero también tenemos capas multimedia que se pueden agregar, por ejemplo, cámara en vivo. Yo le digo aceptar. Me muestra las cámaras en vivo que yo tengo aquí en la zona central solamente porque las tengo a modo de prueba, y yo puedo ir aquí, voy a mirar aquí y voy a mirar en Viña del Mar cómo está el comportamiento del oleaje, por ejemplo, ¿ya? Esas cámaras no son nuestras, no son del portal, no son de Geos, esas son cámaras que son de otro proyecto, que están disponibles en la web, que todo el mundo puede acceder, pero el GeoPortal también las puede mostrar. Entonces, al juntar esa información más el dato del viento que puede estar por debajo en una capa, más el dato de oleaje, uno puede comparar y decir, mire, este es el oleaje que hay ahí, y eso es lo que nosotros está pronosticando, el pronóstico que nosotros podemos generar, como le digo, las capas por ejemplo, de oleaje. Vamos a colocar el suelo 1, aceptar. Vamos a bajar porque hay más código. Justamente no tengo datos de oleaje, pero suele suceder en las mejores presentaciones. Pero esa es la idea. Así que, en general, yo no es mucho, no puedo mostrar todo lo que es Geos en 15 minutos, pero se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos mapas en 3D, batimetría, vamos a agregar un área, la zona que quiero que me dibuje, y le digo agregar área y generar análisis. Ahí, por ejemplo, yo tengo la batimetría de esa zona del mapa que yo les mostraba, ¿ya? Y eso no solamente lo puedo hacer con la batimetría, yo puedo cambiar la batimetría, por ejemplo, por la variable presión atmosférica y ver la presión atmosférica en 3 dimensiones. En general, él me está quedando un mapa por defecto, creé la batimetría, pero se puede crear otro mapa. Todo eso son herramientas de análisis que están disponibles en el GeoPortal. Todas ellas se puede acceder a través del manual que yo les mencionaba para poder entender un poquitito más cómo funciona. Se pueden crear estaciones virtuales, como crear puntos. Yo creo que un área, esta área, por ejemplo, podría
hacer un área más pequeña, alrededor de una zona volcánica, por ejemplo, y yo medir algunos de los parámetros que pudieran ayudarme a monitorear el comportamiento del volcán, siempre y cuando la capa esté disponible en GEOS, que en estos momentos nosotros no tenemos ninguna capa instalada. También tenemos otras capas, como por ejemplo, voy a eliminar, áreas pobladas, masas lacustres, concesiones de acuicultura, por ejemplo. Yo tengo todas las concesiones de acuicultura porque son todos datos georreferenciados. Las concesiones de agricultura están hacia el sur. Aquí están las concesiones de agricultura. Ahí están. Ahí aparecen las concesiones de agricultura. Entonces, cuando yo quiero hacer algún análisis de viento, yo miro dónde están las concesiones, qué puede afectar, si hay un derrame. Toda esa información que se puede cruzar, que esté georreferenciada, se podría cruzar perfectamente dentro del geoportal. Lo que yo estoy haciendo es mostrándoles un ejemplo de ello. Y bueno, como les decía, en 15 minutos es muy poco lo que se puede hacer. Solamente insistir en que este es un proyecto que está a libre disposición. Tenemos toda la voluntad, si tienen consultas, dudas, de responderlas y de poder asesorarlos en caso de que quieran ir un paso adelante y crear su propio geoportal en su institución. Además, tiene otra particularidad este geoportal que se me olvidó mencionar. Yo, por ejemplo, este grupo que está aquí, yo lo puedo tomar y decirle compartir y me genera inmediatamente, yo voy a abrir otra pestaña, me genera aquí un link, el cual yo llamo y obviamente él me va a mostrar exactamente lo que yo estaba mirando en mi GEOS. ¿Ya? Yo lo que estaba mirando aquí es lo que me va a tener que mostrar en este otro GEOS cuando lo abra. ¿Ya? La idea es poder entender y poder compartir con otros colegas esta información. ¿Ya? No copió. Lo moví, parece que no funciona. Así que, bueno, eso no sé si tienen alguna consulta, alguna duda mientras abre el sistema. Bueno, me gustaría agradecerle mucho la presentación. Está sumamente interesante y sumamente poderosa la herramienta. Yo particularmente tengo un montón de preguntas, pero me gustaría primero escuchar a los demás miembros de la reunión, a ver si tienen alguna consulta o alguna pregunta. No sé si vamos a ver si de alguna manera por ahí. Marcial, yo tengo una pregunta. Adelante. Dos preguntas, y son muy semejantes a las preguntas que hicieron a Douglas, sobre las dos posibilidades de uso de datos. Primero, la posibilidad del uso de datos creados en mi institución o por mi institución en el servidor de GEOS, sin tener GEOS en mis servidores. Y segundo, la posibilidad de usar GEOS localmente en mi institución, en mis servidores, con mis propios datos. Y si para este segundo caso, si la documentación que actualmente está disponible en los enlaces, si serían suficientes para algún desarrollador local ser capaz de hacer esto, ¿no? O sea, usar GEOS con mis datos, pero usando el servidor de GEOS, servidor externo, ¿no? Y usar el GEOS internamente en mi institución. Sobre estas dos posibilidades. Ya, existen la posibilidad de incorporar nuevos productos al servidor de GEOS que ya está funcionando en Chile. O sea, eso es factible, ¿ya? La única condición que se pide es poder llevarlo a la misma resolución espacial. Y el tema de la resolución es algo que se tiene que convertir. Primero creo que trabaja con el WG84, GS84, algo así. Eso se genera, se disponibiliza el dato, Geo lo va a capturar, lo retira y lo sube al geoportal. Instalarlo en sus propios servidores, hay información que está disponible que es suficiente para hacer la instalación. Sin embargo,
no todos tienen la experiencia en el tipo de bases de datos que se está utilizando, en el tipo de arquitectura que se está utilizando. Por lo tanto, en ese aspecto nosotros estamos en condiciones de asesorarlos para que puedan tener éxito en la instalación. Pero sí funciona, sí se puede. Gracias, Miguel. Eso me lleva a mi pregunta, de hecho, porque quería saber acerca de la arquitectura que se utiliza. O sea, ¿qué tipo de infraestructura es necesaria para poder montar este servicio de GEOS en una institución particular, digamos? Y en mi caso, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica. Si quisiéramos montar un sistema de estos, ¿qué clase de plataforma de infraestructura necesitamos? Mira, no tengo exactamente los datos, eso justamente se habló en la última reunión, no está nuestro técnico, no sé si está por aquí Germán, si tú tienes los datos a la mano, Germán, pero yo sé que es un servidor no muy grande, va a depender más bien de la cantidad de información que uno quiera incorporar. O sea, GEOS técnicamente podría funcionar en un PC de escritorio. O sea, de hecho, en todo lo que es el desarrollo está funcionando en un notebook. Pero va a depender un poco de las capacidades de almacenamiento, de la cantidad de usuarios concurrentes que quieran que participen a la vez. Hay algunos detalles, pero no sé, Germán, ¿tú tienes algún dato a la mano? Sí, hola Marcial. Claro, efectivamente, hoy día tenemos una arquitectura, en realidad está todo containerizado, todo está en Docker. Son varios Docker que en este momento lo ejecutamos en una máquina virtual de similares características al equipo de DSAT. También tenemos la máquina virtual que corre, es un Linux, donde tenemos 16 GB en RAM, y en este caso sí tenemos, creo que un poco más de procesadores, creo que tenemos 12 CPU dedicadas. Y también, bueno, el gran dolor de estos sistemas es el espacio de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento. También tenemos 6 teras aproximadamente de disco, pero por ahora solo ocupamos 3 teras. A nivel de tecnologías, nosotros tenemos hoy día todo con JavaScript. Desde la presentación, HTML, también ocupamos Leaflet para el tema de mapas. Tenemos JavaScript, HTML, CSS, lo clásico que ocupamos a nivel de front. Y por el lado de la capa de servicios, en nuestro caso, está hecho con JavaScript, en este caso Node.js. Así que, solo para complementar un poquito, el motor está basado fuertemente en GDO, la parte de mapa Leaflet y la manipulación de datos Grieve, NetDF, Chief. También hay mucha cosa en NCO, CDO, las librerías que nosotros normalmente utilizamos en ciencia, nosotros aprovechamos y utilizamos en GEOS. Sí, en este caso, para resolver algunos temas de funciones, de repente ocupamos comando de la máquina. Hay funciones Linux también que te resuelven la conversión de GDAL, por ejemplo, y lo ocupamos a nivel de comando, ejecución del comando, nada más que eso. Y algo que es interesante también, la mayoría de la programación o de los scripts que corren a veces en el mismo computador del usuario, o sea, en el browser del usuario. Entonces se ocupa mucho el browser del usuario también para eso. Sí, es algo que hemos venido proponiendo como arquitectura. Hoy día los PC de los usuarios son bastante potentes. Entonces, ¿por qué no ocupamos sus capacidades en vez de ocupar tanto nosotros? Ese es un poco el objetivo. Decimos, oye, hoy día un PC tiene capacidad, entonces ocupemos, volviendo, entre comillas, a la arquitectura de cliente-servidor, ocupemos el cliente para que también procese y no solamente calculemos tanto a nivel de servidor, lo que nos aligera un poco la carga del servidor. No sé si ahora respondió la pregunta. Sí, claro, me queda muchísimo más claro. Muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias, Miguel, hermano. Y a todos los demás. ¿Alguna pregunta más? Marcial, ya llevamos 1 hora y media.
Y Sí. yo creo que el tema del GLM podemos dejar para la próxima reunión, quizá, no sé. Y también Yo creo que sí. y podemos hablar directamente sobre las actualizaciones de repo y otros temas para la discusión abierta. ¿Qué te parece? Sí, me parece. No voy a tomar mucho tiempo con eso. Ok. Nada más, si quieres, regálame un segundo nada más para presentar esto. Ok. Bajo. Es algo sencillo. Ujú. O no sé si quieres, si tenías algo preparado, lo presentas, o si quieres lo presento yo. No, solamente algunos puntos para direccionar la discusión, ¿no? Pero cosas muy simples. Entonces, puedes compartir tu pantalla y finalizamos. Sí, lo que quería mostrarles es, la semana pasada estuvimos en Jamaica en la reunión de la región 4. Yo sé que hay muchos participantes de la región 3, pero algo similar debe ocurrir para la región 3. Y lo que quería mostrarles es, básicamente, no voy a meterme en esto porque estos fueron las actividades realizadas, pero sí quisiera hablar un poco acerca de estos retos. Entonces, hay retos de capacitación en esto de utilización de productos satelitales. Hay mucha gente que sigue utilizando los productos viejos en lugar de los nuevos. Ocupamos entrenar personal profesional y técnico en las áreas relacionadas a esto, y creo que es uno de los temas que Diego quiere mencionar ahorita, así que me parece muy bien que se mencionen lo del nombre. Y después que no habían recursos, y este punto 3 creo que nos compete mucho a este grupo específicamente, que no habían recursos, o sea, dinero, así, para hacer colaboraciones concretas. Entonces, se habla mucho de colaboración y existen colaboraciones en papel por todo lado. Pero cuando usted pide recursos para ejecutar una colaboración, siempre todo el mundo se vuelve a ver y no había dinero. Entonces, una de las cosas que hice en esta reunión fue decirle a los dirigentes de la región pues si queremos hacer colaboraciones concretas, ocupamos recursos para eso. En las prioridades para los próximos años están estas 4 que están ahí, que es continuar apoyando las actividades de acceso a Leo y a Geo, participar del planeamiento del GeoExo, mantener el grupo activo. Entonces, una de estas cosas, pues es la que estamos haciendo en este momento, pero ocupamos más cosas que estas. Entonces, por ejemplo, hay cosas como, estamos proponiendo hacer hackatones regionales y de toda la región 3 y 4, así que todo el continente, reunirnos, en lugar de vernos en una teleconferencia, reunirnos y hacer una hackathon, y ahorita voy a hablar acerca de los temas, y participar de iniciativas globales y regionales. Entonces, propongo para la actividad esta, esto se propuso en el Congreso regional, ante los directores de la región, o sea, ante los directores de nuestros servicios meteorológicos y de nuestras entidades para que lo aceptaran, y fue aceptado por dicha. Entonces, realizar entrenamientos anuales, ¿verdad? Vamos a continuar con los entrenamientos anuales que ya tenemos. Se aceptó la segunda, que es realizar hackatones anuales. Entonces, podemos nosotros como grupo elegir temas específicos que queramos desarrollar o impulsar y dedicar esas hackatones a impulsar esos eventos. Entonces, por ejemplo, iniciativas como el DISAT que vimos hoy o el GIOS de Chile, si decimos, bueno, necesitamos esto para cada país, bueno, hagamos una hackathon y creamos una herramienta que podamos instalar de manera sencilla en cada país y enseñarle a las personas técnicas de cada país cómo utilizarlas. Entonces, podemos usarlas para eso. El tercero es disponer de fondos, de recursos para poder hacer, apoyar actividades de redes de diseminación y apoyo técnico, visitas de apoyo técnico. Eso quiere decir que si Ecuador tiene algún problema con un receptor satelital y Chile sabe cómo resolverlo, y pues mandemos a alguien de Chile a que lo resuelva en Ecuador. Si alguien en Barbados necesita ayuda con algo y alguien en Cuba ya lo resolvió, pues mandemos a la persona que lo resuelva. Entonces, lo que estábamos pidiendo era fondos para poder hacer eso, y por dicho se aprobaron también. Y finalmente, el punto 4 creo que es importante, que es diagnosticar las capacidades que tenemos ahorita en cuanto a Internet para recepción de datos, porque con el GeoExo, muchos de los datos que fluyen ahorita del satélite van a fluir por Internet. Entonces, ocupamos un buen diagnóstico y una buena preparación, que estamos a 9 años de que se lance el satélite, pero tenemos que empezar desde ya para poder estar listos en el momento en que ocurra. Y creo que eso era todo lo que quería presentar. Esto fue la reunión. No sé si tienen algún comentario acerca de todo eso que mencioné. ¿Tienen algún comentario sobre lo que comentó Marcial? ¿Alejandro? Adelante, Alejandro. Sí, me parece muy interesante.
Yo con mucho gusto participaría. Si definen fechas, por favor nos informan, ¿no? Y también me gustaría saber si va a haber, la siguiente reunión de nosotros va a ser en vivo o va a ser como ahora, porque quedaron pendientes los temas de GLM. Pero bueno, eso ya ahorita nos dice. Probablemente virtual, ¿no? Hasta que estas cosas avancen, ¿verdad, Marcial? Sí. Y tenemos la posibilidad de hacer algo más ¿Y como para cuándo sería? Porque por un lado no había preparado muy bien, entonces esto me da la oportunidad de prepararlo mejor, lo de GLM. Ajá. ¿Como para cuándo sería la siguiente reunión? Todavía vamos a discutir la fecha de la próxima reunión, pero creo que, no sé, en el próximo mes, como los temas ya están desarrollados, ¿no? Por ejemplo, hoy no vamos a presentar el tema del GLM, pero ya tenemos listo prácticamente, entonces no es necesario que la próxima reunión sea muy distante. Entonces creo que en el próximo mes, en marzo, ya podemos tener una otra reunión. No sé qué te parece, Marcial, o en abril. Yo creo que a marzo estaría bien, finales de marzo, tal vez para dar como unas 5 semanas. Sí, y también tenemos los que desarrollaron Pythro y SatPy. Ellos desean hacer una presentación para nuestro grupo. Entonces ya tenemos Está también buenísimo. una buena presentación para nuestra próxima reunión. Y también vamos a dejar para la próxima reunión otras discusiones sobre cómo podemos trabajar y entre otras cositas. Entonces, bueno, muy bien para marzo. Dejamos la tercera reunión con estas presentaciones, ¿ok? Veo que Miguel tiene la mano levantada. Adelante. Sí, no, solamente reforzar un poco la idea que comentabas tú, porque creemos nosotros que es muy importante el trabajo colaborativo. Entonces, desde ese punto de vista, no necesitamos tener expertos en todas partes para solucionar problemas. Si hay expertos en un lugar, llevarlo para otro lado sería lo mejor, y así no se desgasta uno en tener de todo en todo lugar. Eso es una cosa, así que yo comparto contigo la idea y la apoyamos 100%. Y también comentar que a mí se me quedó en el tintero, es que estamos ya trabajando en una nueva herramienta para GEOS que nos va a permitir crear una capa de dibujo, o sea, poder rayar encima de todo lo que se coloca cuando uno después que elige las capas, poder integrar una capa para dibujar. Así que esperamos tenerla pronto. Sí, la razón por la cual yo expuse eso así fue porque la verdad, uno cuando trabaja en un país y después en otro y después de otro país haciéndolo, uno se da cuenta de que todo el mundo está tratando de inventar la rueda, ¿verdad? Y se inventa una vez y otra vez y otra vez y no es necesario, ¿verdad? Si ya 2 o 3 lo hicieron y lo perfeccionaron, pues ayudémonos entre nosotros en lugar de inventar el agua tibia otra vez. Perfecto. Esta es la idea. ¿Algún comentario más para hoy? Excelente, Marta. Gracias. Gracias a Lucho también, ahí el comentario. Bueno, Y no, Diego, yo creo que por hoy estamos, sí. Ya. Podemos finalizar Bueno, la y reunión. agradecemos muchísimo a todos los participantes. Nos entusiasma muchísimo ver un grupo de expertos en esto, gente que literalmente se ensucia las manos con las máquinas, con el código, y que a final de cuentas es lo que genera toda esta plataforma de apoyo a los servicios, a pronóstico, a respuesta. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, agradecemos su participación y nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Hasta luego. gracias, Marcial, Hasta gracias, luego. Diego. Hasta luego. Chao a todos. Nos vemos. Un abrazo para todos. Gracias. Chao. Gracias.